Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte con la ayuda del Señor de la meditación de las Santas Escrituras. Ahora, quisiera referirme hoy a una carta del apóstol San Pablo. Es la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a buscarla en nuestra Biblia. Ahora, ha querido la divina providencia que las cartas del apóstol San Pablo perduren hasta nuestros días, porque también son cartas del Espíritu Santo, no simplemente las cartas de un hombre, sino que está el sello de Dios en esas cartas. Entonces, quisiera referirme a este primer capítulo de unos versículos de esta carta, con la esperanza de que nuestro Señor nos ayude a entender algunas cosas que son buenas para la vida nuestra como creyentes y como iglesia. Ahora, el apóstol Pablo escribió esta carta por allá en el año 60 al 61 después de Cristo. Ya casi completa 2000 años. Y ahí la tenemos, hablándole a todas las iglesias del mundo, naturalmente a las iglesias cristianas. Y siempre es fresca, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, él escribió esta carta desde la prisión. Parece que estaba encarcelado en Roma y próximo a su decapitación porque fue ejecutado. Y Colosas era una ciudad del Asia Menor, lo que ahora parece que es lo que ahora, una localidad donde lo que ahora es Turquía. Allá quedaba la ciudad de Colosas y había una iglesia a la cual el apóstol escribe esta carta. Y por eso vamos a iniciar leyendo ahí en Colosenses 1. Comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Es lo primero que aparece ahí. Y nosotros sabemos que los apóstoles echaron el fundamento de la iglesia, comisionados directamente por el Señor Jesucristo. No eran hombres comunes y corrientes, eran seres humanos como nosotros, pero estaban comisionados como apóstoles, como mensajeros de Dios para las iglesias, y por eso él escribe, guiado por el Espíritu Santo, y dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. ¿Y quiénes son los santos y fieles? Los cristianos. Nosotros somos santos y fieles. Así se refería el apóstol a las iglesias. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, lo primero que les informa en esta carta, como dije, escrita desde la prisión, en Roma probablemente, es que él ha estado orando por la iglesia. Por eso dice en el 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa expresión aquí del apóstol Pablo uno se da cuenta también lo importante que es orar por la iglesia. Nosotros siempre hemos visto y hemos dicho que las grandes cosas que Dios hace en la vida de la iglesia se deben en gran parte a nuestras oraciones. Y en este pasaje, aquí en estos versículos introductorios de esta carta, él expresa el interés que debemos tener por la obra del Señor, ¿no? Debemos orar para que podamos seguir predicando el Evangelio, para que
el Evangelio dé fruto en la vida de las personas a las que le predicamos, y también para que la iglesia crezca, madure, aprenda y sea una iglesia sólida en un mundo como este en el cual vivimos. Ahora, el fundador de la iglesia no fue Pablo, fue un amigo y misionero de él que se llamaba Epafras. Y Pablo, a pesar de eso, a pesar de que él no fue el que fundó la iglesia, como sí fundó otras, él felicita a esa iglesia, porque él supo que en esa iglesia habían oído el Evangelio de Dios y habían creído verdaderamente, y había empezado la iglesia a dar mucho fruto y había tenido crecimiento. Parece que era una iglesia muy diferente a la de Corinto. El año pasado estuvimos hablando mucho de la iglesia de Corinto y nos dimos cuenta de lo tremenda que era la iglesia, la falta de madurez, las peleas que habían ahí, las competencias que habían, los desórdenes que habían. Esta iglesia de Colosas era un poco diferente, si no el apóstol no la hubiera elogiado. Lo primero entonces que Pablo expresa aquí es una oración de gratitud porque la gracia del Evangelio produjo algo en la iglesia. ¿Qué produjo? Versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Pablo oyó y escuchó muy buenas cosas de esta iglesia. ¿Cuáles? La primera mención aquí es que era una iglesia que tenía fe en Cristo Jesús. Ahora, tener fe en Cristo Jesús es tener la fe salvadora. Es mucha gente que dice que cree en Jesús. Uno le pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Y mucha gente que tiene su religión dice que cree en Cristo. Pero una cosa es decir que uno cree en Cristo y otra cosa es decir que uno tiene a Cristo Jesús como su Salvador y que tiene la fe salvadora. La fe salvadora. Eso es diferente. ¿Por qué razón? Hay una fe que es temporal. En la Biblia encontramos varias clases de fe, pero hay una que no es la fe salvadora. No lo salva a uno, no le sirve para nada. Y por eso la Biblia dice y nos menciona ya en Mateo 13:5, una fe que es temporal. No es verdadera fe en Cristo Jesús. Mateo 13, capítulo 5. Mateo 13, capítulo 5. ¿Qué dice allí? El Señor Jesucristo da una enseñanza que se conoce como la parábola del sembrador, donde dice que un hombre salió sembrando las semillas en los surcos, salió sembrando semilla al voleo, y la semilla cayó en diversos tipos de tierra. Una dio fruto y otra no dio fruto. Una de esas, dice aquí en el versículo 4, en el 5 dice, parte de esa semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y luego más adelante en el versículo 20 el Señor explica a qué se está refiriendo. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces hay personas que van a una iglesia, escuchan el mensaje, se emocionan, qué lindo, qué bello, yo nunca había visto esto. Pero afuera, durante la semana apenas tienen problemas y dificultades, hasta ahí les llegó la emoción.
y hasta ahí les llegó la fe. No era una fe salvadora, era una fe temporal que los sacó del camino cuando empezó a tener problemas. Por eso decimos que hay mucha gente que dice que cree en Cristo, pero no tiene la fe salvadora. Hay gente que también conoce muchas cosas de la Biblia, muchos asuntos teológicos, pero ese conocimiento que tiene no lo ha transformado, no le ha cambiado el corazón. Entonces uno puede conocer mucha Biblia, pero si esa palabra no tiene un impacto en el corazón de uno y no le cambia su vida, ¿para qué sirve? Es una fe que no sirve, es una fe solamente intelectual. Entonces, la fe salvadora es la fe que desarrollamos en nosotros cuando estamos unidos a Cristo, cuando verdaderamente hemos abierto nuestro corazón al Señor y lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, y cuando andamos en comunión con Él en obediencia, cuando nuestra fe es permanente. Eso es mucho más que decir simplemente que uno cree en Cristo. De manera que Pablo dice, yo oro por ustedes y doy gracias a Dios porque ustedes tienen fe en Cristo Jesús, pero también tienen amor fraternal. Leímos hace un momento, para mirar allá en Colosenses, donde estamos, examinando esta parte. En Colosenses capítulo 1, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Es decir, era una iglesia donde había amor fraternal. Los santos son los creyentes. Ahora, cuando hay fe verdadera, ¿qué produce? Produce amor fraternal, que es una de las cosas más difíciles. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Si mantenemos una verdadera comunión con el Señor, vamos a apreciar mejor a la iglesia y mejor a nuestros hermanos. Y vamos a entender lo que son nuestros hermanos. Si tenemos ese amor fraternal, y nos vamos a poder entender, porque tenemos una fe que viene de Cristo Jesús. Y si no hay fe en Cristo Jesús, tampoco hay verdadero amor. Ahora, hay un amor que es sin fe en el Señor. Hay un amor que la gente practica que no es espiritual, es un amor interesado, egoísta. Hay muchas personas que no creen en Cristo, no tienen a Cristo en sus corazones y se ven como personas muy dulces, muy amorosas, pero ese no es amor verdadero, porque no es un amor nacido de la fe en Cristo. Y por eso hay personas que a veces parecen muy amables, aman a las personas, aman a los animales, aman a los perros más que a las personas a veces, ¿no? Pero no estamos hablando de ese amor. Ese no es el amor genuino. El amor que Cristo nos da nos ayuda a sobreponernos a los asuntos que eventualmente nos puedan molestar dentro de la iglesia. Y decía yo que este es uno de los problemas más difíciles, porque en la iglesia nosotros llegamos y somos muy queridos, empezamos a conocernos, y qué mejor que conocer y amar uno a sus hermanos en la fe, a aquellos que han conocido a Cristo y que han tenido una experiencia de conversión en su vida. Da gozo conocer a uno a las personas que son sus hermanos de verdad en la fe de Cristo. Pero tristemente somos humanos y a veces todavía pecamos, y a veces en las propias iglesias se rompe ese amor fraternal. Tristemente. No debiera ser así, pero se rompe. Porque el pecado siempre está listo a romper esa bendición que Dios nos da a cada uno. Entonces,
¿Por qué eso? Porque nosotros somos humanos, todavía seguimos madurando. El amor de Cristo se necesita todavía crecer en nuestro corazón para que las desavenencias, las diferencias, las ofensas, todo asunto difícil, podamos manejarlo como hermanos en la fe, porque a veces nuestro orgullo no deja de hacer eso, ¿no? Yo he tenido en la iglesia, yo llevo de pastor hace muchos años, ¿no? Pero yo he tenido en la iglesia amigos que después han sido enemigos. Y eran amigos, como decía David en un salmo, no me acuerdo el salmo, pero él decía que él había tenido unos enemigos terribles, no obstante que habían sido sus amigos y estuvieron en el templo adorando a Dios, al Dios verdadero, y después andaban buscando para matarlo. Tristemente. Pues aquí Pablo está elogiando a la iglesia y está diciendo, mire hermano, yo oro por ustedes, sigan así, yo he oído que ustedes tienen fe en Cristo Jesús y amor entre ustedes como santos, que como digo no es un asunto fácil, pero tenemos que irlo aprendiendo, ¿no? Es triste, ¿no?, que nosotros estemos alguna vez adorando a Dios juntos y después de enemigos, pero sucede. A pesar de todo, si el amor que tenemos como fruto del Espíritu Santo está en nosotros, podemos superar aquellas ofensas dolorosas que nos infringen. Y nosotros vemos en las cartas a Pablo, por ejemplo, en la que estudiamos el año pasado, vimos que había gente muy terrible en la iglesia que lo hicieron llorar y lo persiguieron. Pues no debiera ser así, porque tenemos amor fraternal. Bueno, y luego Pablo sigue diciendo que también él ha visto que la iglesia no solo tiene fe en Cristo y no solo tiene amor entre hermanos, sino que tiene esperanza. Versículo 5. ¿No? Volvemos a leer el 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál esperanza? El apóstol Pedro, rápidamente, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, él nos habla de esto. Siempre es un versículo extraordinario del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:3. Dice así, primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto sí es una maravilla. Tenemos una esperanza. Jesucristo nuestro Señor vino a este mundo como Dios encarnado y nos enseñó el camino a la vida. Y luego fue crucificado, pero se levantó de entre los muertos. Por eso tenemos una esperanza. Triste fuera que Él no hubiera resucitado entre los muertos. ¿En quién puedo creer? ¿Qué esperanza tengo para el futuro y para después de la muerte? Ninguna. Pero tenemos una esperanza viva porque Jesús se ha levantado de los muertos. Y el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos para el cielo. Por eso alguien decía que si hay un cristiano que no cree en el cielo, no es cristiano. Si no cree en el cielo, no es cristiano, porque no sabe para dónde va, ni tiene ninguna esperanza. Simplemente va a morir como mueren los animales y se acabó todo. Pues aquí no, aquí el apóstol está diciendo otra cosa y está orando por eso. Si alguien no cree en esto, pues no tiene esperanza. No tiene aliciente ni en la vida ni en la muerte.
Tenemos a un Dios soberano que controla este mundo y lo guía según sus sabios propósitos. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos un Dios soberano que nos guiará aquí y más allá de la muerte, que nos da fuerza todos los días para luchar contra el pecado y que nos ayuda a permanecer en la iglesia, si somos sinceros. ¿Cómo pueden las personas llegar a experimentar esto que nosotros hemos experimentado? ¿Cómo? Conociendo el Evangelio. Por eso en el versículo 5 sigue diciendo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, el fundador de la iglesia, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. No dice santo, pero es en el Espíritu Santo. Bueno, entonces la iglesia creció porque el Evangelio produjo fe, amor y esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar aquí. Fe verdadera, amor entre nosotros y esperanza. Una iglesia que está unida así es indestructible. Y un segundo aspecto es que el apóstol ora también por el conocimiento de Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo 9? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, Pablo daba gracias a Dios por la iglesia. Qué bueno, son hermanos que tienen fe genuina, son hermanos que se aman entre ellos, son hermanos que tienen esperanza, pero son hermanos también que conocen la voluntad de Dios. Porque el Evangelio produce eso, ¿no? Nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Ahora, hay dos clases de voluntad de Dios. Es bueno decir esto. Hay una voluntad que se llama la voluntad secreta de Dios. Nadie la conoce. Yo no sé qué irá a pasar ahora, más tarde. Puedo seguir con vida, puedo morir, quién sabe. Dios sabe. Quisiéramos conocer todo, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? ¿No? Por eso es que hay tanto brujo y tanto adivino que le quiere decir a uno qué es lo que sigue. Pero en la Biblia eso no existe. Hay una voluntad de Dios que es secreta, nadie la sabe. También se le conoce como la voluntad del decreto. Y está la voluntad preceptiva, o sea, la voluntad que Dios ha ordenado aquí en la Biblia, la que está revelada. Todo lo que está aquí en la Biblia es para nuestro conocimiento, nuestra instrucción y para que conozcamos a Dios y conozcamos su voluntad. Y tengo que conocer esa voluntad de Dios que está aquí escrita, porque viene por la palabra. El conocimiento es necesario, y ese conocimiento que nosotros aprendemos de la Biblia, que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere de nosotros, es un conocimiento que debe ser de Dios y que no debe llenarnos de vanidad. Entre más sabemos, más sencillos debemos ser. Y ese conocimiento va acompañado del amor de Cristo, por supuesto, ¿no? Y si uno conoce la doctrina, pues va a conocer cuál es la voluntad del Señor. Hay personas y hay iglesias que dicen, no, a mí no me importa la doctrina, a mí no me interesa eso. Yo quiero esa emoción, yo quiero ver visiones, revelaciones, tener sueños, tener todo eso. Pues eso no es lo que la Biblia está enseñando. Porque si uno se las da de muy espiritual, pero no conoce la doctrina, la voluntad de Dios, se convierte en un soñador o en un místico, un ignorante, y va a tener muchas equivocaciones.
Entonces nosotros empezamos a conocer la Escritura y empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y si usted es un verdadero cristiano, tiene que someterse a esa voluntad de Dios. Si usted no lo quiere hacer, sobra en la iglesia. Está colado en la iglesia porque no quiere someterse a Cristo. Así son las cosas. Y una última cosa que menciona Pablo aquí está en el versículo 10 y tiene que ver con la práctica. Con la práctica. Leamos el versículo 10. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está diciendo que el apóstol ora para que los hermanos en la iglesia tengan sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, son dones, mejor, frutos que el Espíritu Santo nos da, atributos que nos otorga el Espíritu Santo. La sabiduría es la habilidad para hacer las cosas bien, de manera que agraden a Dios. Yo puedo conocer toda la Biblia, pero si no tengo sabiduría para aplicarla, ¿no? El conocimiento tengo que aplicarlo con sabiduría, de manera que agrade a Dios. Y la inteligencia es poder entender y comprender bien las cosas. Entonces tenemos que pedirle al Señor eso, que me dé inteligencia, que pueda entender, que pueda comprender la palabra de Dios, pero que la pueda aplicar también a la vida, con sabiduría. Porque si uno es torpe e ignorante, se va a meter en muchos problemas. Hay muchos problemas que uno se mete con las personas y en el mundo por, perdónenme la expresión, pero por bruto, hermanos, porque no tiene la inteligencia y la sabiduría espiritual. Exacto. Y entonces lo que decía, la práctica. Pablo dice aquí ahora en el versículo 10, en el 10, sí, para todo eso es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La primera cosa que él dice es que todo ese conocimiento, todo eso que Dios nos da, toda la obra del Espíritu Santo en nosotros, toda la doctrina que uno conoce, toda la Biblia que uno conoce, todo eso es para que andemos como es digno del Señor. Práctica. Es decir, que nuestra conducta diaria sea apropiada, que sea de acuerdo a lo que creemos y porque ahora conocemos al Señor. Entonces, tenemos que comportarnos como es digno del Señor, por su persona, por lo que Él es Dios y es mi Salvador. Tengo que comportarme como es digno de Él. Pero lo que pasa, hermanos, es que a veces pasa el tiempo y todavía seguimos haciendo aquellas cosas que no debemos hacer, ¿no? Todavía hacemos cosas que no debemos hacer. No nos comportamos a veces como es digno del Señor. ¿Por qué? Si ya conocemos la Biblia, y por eso es que el pecado es una lucha permanente y tenemos que ir de rodillas, confesar nuestros pecados todos los días y decirle: Señor, mire lo que me pasó ayer, que metí la pata y necesito que me perdones, lávame en la sangre, ayúdeme a cambiar esto, necesito cambiar, andar como es digno del Señor. Y la segunda cosa es agradándole en todo, dice aquí Pablo. ¿Cómo agradar a Dios en todo? Bueno, aquí en la palabra hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios, ¿no? Según las circunstancias en que vivamos. Prácticas, por ejemplo, en la lectura congregacional hace un rato nosotros
leímos muchas cosas. Leíamos, por ejemplo, aquí dice, compórtese como nuevas personas que son, no digan mentiras, hablen la verdad, somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis. Puede ser que a usted se le salte la chispa como decimos, pero usted no puede dar rienda suelta a todo. No sea vago, trabaje, gane la plata sanamente y honradamente y muchas cosas. La manera de hablar, todo eso. No agradamos a Dios solamente cuando venimos al culto o cuando oramos, sino tenemos que agradar a Dios en todo lo que hagamos, ¿no? Porque venimos aquí al culto con una cara de santo y con la Biblia bajo el brazo y es decir, falta la aureola, como dicen, pero el resto de la semana usted está agradando a Dios en todo lo que dice la palabra, en todo, con el conocimiento de su voluntad que usted ya conoce. Y finalmente dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué es eso? Bueno, muchas veces cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer obras, siempre pensamos es en las obras de caridad. Santiago decía que él demostraba su fe por las obras que hacía. Y tenía razón. Las obras son importantes. Ahora, uno no se salva haciendo buenas obras. Usted puede repartir su casa, sus carros, sus haciendas, su ropa, o la poca pobreza, o la riqueza, lo que usted tenga, lo puede repartir a quien quiera. Eso no lo va a salvar, mi querido hermano. Pero hay que hacerlas, si puede. Hay que hacerlas. Entonces, la salvación sabemos que es un regalo de Jesucristo que Él ganó en la cruz del Calvario, es un don de Dios. Sin embargo, hay que hacer esas buenas obras, como digo, no para salvarnos, pero sí como un agradecimiento a Dios. Si uno dice que es cristiano, porque si uno dice que es cristiano y no da ningún fruto, es mentira. Son mentiras. Ahora, no somos salvos por hacer buenas obras, pero hay que hacerlas. Y cuando ayudemos a alguien, tenemos que echar mano de la sabiduría y la inteligencia espiritual de la que él habló más arriba. Porque hay personas que tristemente no merecen la ayuda. Yo escuché hace un tiempo a un dicho que decía, haz el bien sin mirar a quién. ¿Y de dónde sacaron eso? Eso no está en la Biblia. ¿Cómo decir que haz el bien sin mirar a quién? Yo puedo ayudar a alguien dándole 10,000 pesos para que se los consuman marihuana, porque no tuve la sabiduría de investigar un poco qué es lo que hace esa persona. Entonces, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Fue por esto que Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:6, 2 de Tesalonicenses 3:6, él dijo lo siguiente, se lo dijo a la iglesia en Tesalónica. 2 de Tesalonicenses 3:6. ¿Listos? Yo creo que todos están. Yo siempre digo, hermano, si no viene con la Biblia, de pronto no lo dejo entrar. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, oiga, es una orden, dice Pablo, es una orden, no sé si usted quiere, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahí en la iglesia habían unos que andaban desordenadamente. Y más abajo explica un poco más, en el 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto,
si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, alguna vez leí que parece que algunos en la iglesia se habían vuelto místicos, estaban diciendo Jesucristo viene mañana. Usted sabe que en la historia la gente, los falsos profetas le han puesto fecha y siempre han fracasado. Entonces ya desde el siglo I algunos decían que Jesucristo viene dentro de 8 días. Entonces, hermano, no trabaje. ¿Para qué? Pablo dice que hay que ser ordenado, que hay que ser organizado, que hay que trabajar, ¿no? Que las cosas cuestan. Y 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Pablo decía lo siguiente, algo parecido. Yo creo que podemos leer desde el 9 para explicarlo bien. Dice: os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. ¿Y quiénes son los fornicarios? Pues los que tienen relaciones sexuales sin el matrimonio. Y eso sí que está cundido esto, ¿no es cierto? Esto está cundido de fornicación, esta sociedad por donde usted la mire. Todo el mundo quiere tener relaciones sexuales sin ningún compromiso. Y aquí Pablo dice, no se junte con esa gente. Sigue diciendo, pero luego dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y va a explicar, quiere decir, qué es lo que quiere decir con no absolutamente. Dice, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en el tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, es posible que estas personas uno tenga que a veces relacionarse con ellas y a veces relacionarse para predicarles el evangelio y decirle, mire, lo que usted está haciendo no está bien. No estoy siendo amigo, no me estoy juntando con él, pero sí estoy acercándome para decirle lo que dice la Biblia. Y luego en el 11 dice, más bien os escribí, ahora sí aclara, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que si en la iglesia hay alguien que vive con la Biblia debajo del brazo y hablando bellezas por allá de Cristo, pero resulta que es fornicario, dice ahí, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, dice, con el tal ni aun comáis, a menos que se arrepienta. Si se arrepiente, entonces sí le damos un abrazo y le decimos, hermano, voy a seguir orando para que Dios lo libre a usted de esos pecados tan terribles que tiene. Pero mientras esté practicando eso, yo no puedo. Ni aquí en la iglesia podemos ser alcahuetes de nadie, si no se va a arrepentir. Así son las cosas. Por eso Pablo dice, hermano, yo les ruego que anden como es digno del Señor, que lo agraden en todo y que lleven fruto en toda buena obra. Entonces, hermanos, conclusión, que seamos conocidos por lo mismo que dijimos al comienzo, porque somos una iglesia que ora unos por otros, que tiene fe en el Señor Jesucristo y que tienen amor entre nosotros, tenemos amor, y que no por cualquier pequeña diferencia o porque no lo saludaron o porque el hermano venía con dolor de estómago y hizo mala cara y ya dijo que no lo quería ver, y entonces ya empezaron los problemas. Eso no es madurez. Ojalá que seamos conocidos también como personas conocedoras de la sana doctrina del Evangelio. Conocemos a Dios y su voluntad porque conocemos su palabra. Ahora, estamos madurando
Aquí nadie es perfecto. Somos pecadores, pecadores que ya Cristo salvó, pero todavía con fallas. Todavía tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días, aunque ya Él nos salvó. Somos como niños que están aprendiendo a caminar, que están madurando, y nosotros necesitamos ir madurando hasta ser personas sólidas en la fe. Unas preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Usted siente que verdaderamente usted es parte de esta iglesia, de esta familia? ¿Usted permanentemente ora por sus hermanos en la fe? ¿Ve? Tenemos que conocernos entre nosotros, pero conocernos con respeto, porque tristemente en las iglesias la demora es que 2 o 3 se conozcan, ya después empiezan las invitaciones y después empiezan los corrillos y terminan en un chismerío y en un poco de enemigos en la iglesia y acaban con la iglesia. Es con respeto que tenemos que conocernos. Se notan esos frutos en nuestra vida, los de la fe, el amor, la esperanza. Nuestro anhelo, su anhelo máximo es hacer la voluntad de Dios o la suya propia, porque ese es el gran problema, ¿no? No queremos hacer la voluntad de Dios, en unas cosas sí y en otras no. En las que nos conviene, entonces hacemos en nuestra propia voluntad, pero no tenemos la capacidad de humillarnos ante Dios. El Evangelio está produciendo en usted una vida santa que lleva fruto. Y yo siempre digo, yo creo que hoy tengo que ser mejor que ayer. Y este mes tengo que ser mejor que el mes pasado. Porque si soy peor que el mes pasado, si estoy pues perdido, estoy grave. Ahí no estoy agradando a Dios en todo. Entonces, hermano, responda usted esas preguntas, ¿no? Porque de lo contrario, hermano, esto empieza a perder ese interés. Porque viene usted, sale de aquí, vienen las mismas, no hay progreso, no hay crecimiento, no está creciendo en la fe, en la esperanza, en el amor, no está viviendo una vida que agrade a Dios. ¿Y qué bendiciones pueden haber? Dígame usted, ¿qué bendiciones? No hay ninguna. Ahí seguirá usted en la misma rutina de siempre. Así que pongámonos serios y pidámosle al Señor que nos ayude para todas estas cosas, hermanos. Vamos a orar.